Muy buenos días a todos los que en este momento comparten este espacio de encuentro con la palabra de Dios hoy. Desde nuestro colegio Claret en Panamá, las misioneras claretianas quieren compartir con ustedes este lindo espacio, preparar esta casa para la escucha, para el encuentro con el Evangelio hoy. Marta recibe a Jesús en su casa y María escoge la parte mejor. Vamos entonces a compartir en esta mesa común de la palabra hoy. María Gilma, misionera claretiana. Mitzi Barzallo. Inés Mendoza del cuarto B. Y bien, vamos a disponernos entonces para acoger al Dios de la vida que a través de su palabra va a fortalecer nuestro caminar. Y lo hacemos como lo hacen todos los hijos e hijas de Dios, saludándonos y disponiéndonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entremos en la dinámica del encuentro con Dios, que quiere imprimir su evangelio en nuestros corazones. Y nos preparamos para acogerlo con la canción que nos invitan nuestros niños, los más pequeñitos de nuestra comunidad educativa claretiana aquí en Panamá. Ahora vamos a acoger la proclamación de la palabra de Dios propuesta para este domingo en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 38 al 42. Proclamación del Evangelio según San Lucas. Yendo de camino, entró Jesús en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pasar por el corazón todo esto que hemos escuchado, los personajes, las palabras, los sentimientos que ha despertado Jesús al dirigirnos hoy su palabra. Es su espíritu del resucitado que todo nos lo anuncia, que todo nos lo recuerda, que todo nos lo vuelve a enseñar. Y la canción de meditación que vamos a escuchar en este momento y que a través de las voces de nuestros estudiantes del Colegio Claret nos invitan también a dejar que esta palabra se imprima en nuestros corazones.
tus pies puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro. Solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levantando yo mis brazos, entrego mi adoración. Eres santo, Señor. Eres santo, santo. Te doy gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. Cuando estoy a tus pies, Señor, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro. Solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levantando yo mis brazos, te entrego mi adoración. Eres santo, Señor. Eres santo, santo. Te doy gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. Bien, y vamos en este espacio de meditación, un poco de desmenuzar esta palabra, este evangelio de hoy tan hermoso del capítulo 10 de San Lucas, ahí por los versículos 38 al 42. Es el evangelio de Lucas en el que Jesús va de camino a Jerusalén y va marcando una progresiva manifestación del reino de Dios. A medida que Jesús va avanzando, va formando a sus discípulos y a sus discípulas en esas actitudes de misericordia, como lo vimos el domingo pasado en el texto del buen samaritano, pero también en esas actitudes de abandono de toda pretensión de poder. Y hoy, de manera especial, en la atenta escucha de la palabra. En este camino, al igual que los misioneros que han venido anunciando su presencia, Jesús es recibido en una casa muy familiar, y es la casa de dos mujeres, es la casa de una familia, no solo de dos mujeres, también hay un varón allí, son hermanos los que viven, pero el texto de Lucas nos va a resaltar hoy que en esa familia se encuentran dos mujeres. Y en esta casa Jesús se encuentra también con dos actitudes diferentes, una de total atención y escucha, la otra de afán por los quehaceres habituales y de distracción. El trajín cotidiano se había adueñado de Marta y probablemente la había vuelto sorda a la palabra de Dios. Ella recibe a Jesús, sin embargo, no lo escucha. Aunque Jesús entra a su casa, ella lo deja de lado. Jesús propone un plan encaminado a formar verdaderos oyentes de la palabra.
auténticos discípulos que Marta no está dispuesta a atender. Es que ni se da cuenta quién está a su lado. Así es, hermana María Gilma, como acabas de decir. Vamos a diseñar aquí un poco así gráficamente las dos figuras importantes que vamos sacando como nombres que se han quedado en nuestro corazón. Una de ellas es Marta, ¿no? ¿Qué le pasa a Marta? Está muy ocupada, tiene mucho que hacer. Afán por los quehaceres. Y la otra figura es... María ¿Y qué le pasa a María en esa casa de Betania? está atenta a escuchar la palabra, que es el mismo Jesús. Dice el Evangelio que se sentó a sus pies. María, al contrario, comprende bien el proyecto de Jesús y rompe con los prejuicios culturales de su época. En lugar de andar ocupada con los oficios de la casa propios de las mujeres en esa época, se pone a los pies del Señor para escuchar su palabra. Este gesto era reservado entonces para los discípulos varones. Aquí el gesto de María de escuchar a Jesús aprueba como discípula. Y resulta que en el caso de Marta, que se ha cansado de tantos quehaceres, con ese interminable trabajo, porque viene una gran visita a su casa, se preocupa por barrer, limpiar, cocinar, los mejores platos, está súper ocupada, está también cansada. Y entonces cuestiona a Jesús esa actitud contradictoria de María y va y se le queja al maestro y le dice que mire su hermana que prácticamente no le está ayudando. Y la respuesta de Jesús es muy importante, porque le está diciendo Marta a Jesús que ponga a su hermana en su sitio. Resulta que Jesús le da una respuesta bien interesante. Felicita a María. Jesús felicita a María porque ha acertado en la elección. Ha escogido ponerse a sus pies para escucharlo. Es lo más importante, la visita que llega. Lo demás puede pasar después. Efectivamente, María ha hecho la mejor opción, la única que es necesaria para ponerse en el camino de Jesús y ser su discípulo. ¿Y cuál es esa opción? Ha decidido aprender a escuchar la palabra y se deja interpelar por la presencia del Maestro. O sea, no es solo escuchar, hay que dejarse interpelar por la presencia del Maestro. Y como has dicho, Jesús es maestro. Por eso en el camino siempre está atento a la formación de sus seguidores en las actitudes indispensables para llegar a ser verdaderos discípulos. Una de esas actitudes es la de escuchar atenta y serenamente su palabra. Esta actitud exige romper con ese ritmo loco e interminable de la vida cotidiana para ponerse serena y atentamente a los pies del Maestro, sentado. Así se puso María, sentada a los pies del Maestro para escucharlo. Esa es una condición fundamental, esencial de un auténtico discípulo. Así es, hoy nos enfrentamos a un ritmo de vida más agitado que el de otros tiempos. Los medios proporcionados por la tecnología para ahorrar tiempo también multiplican las ocupaciones y acaban haciéndonos caer en un activismo desenfrenado. Y el exceso de preocupaciones nos lleva a olvidarnos de lo fundamental, hermanas. Nuestro cristianismo se convierte así en un simple cumplimiento de algunas obligaciones religiosas, sin espacio para la escucha de la palabra, que debe ser lo más importante, ¿verdad? Se nos llama, se nos bombardea continuamente con mensajes que nos invitan a ser eficaces, productivos y competitivos. Pero como Marta y María, Jesús nos cuestiona y nos llama a respetar la jerarquía de los valores, que debe ser lo más importante, y a poner en su estilo la opción por lo fundamental, que sería ponernos a sus pies y escuchar atentamente su palabra.
Esa opción fundamental tiene mucho que ver con que todos nos consideremos y nos preparemos en la escuela de Jesús para ser verdaderos oyentes de la palabra. Verdaderos oyentes de la palabra. Todo bautizado, discípulo enviado, está llamado a ser verdadero oyente y servidor de la palabra. Es la invitación para todo cristiano que sea un verdadero discípulo, que escuche y que asuma en su vida la palabra que escucha. Para aprender la lección del maestro, debemos formarnos en la escucha. Eso no viene así nomás. Tenemos que estar formándonos continuamente en la escucha atenta de la palabra de Dios. ¿Y en dónde nos formamos o dónde escuchamos la palabra de Dios? En la Biblia y en la vida cotidiana. La Biblia no puede permanecer ahí cerrada o metida en un cajón o abierta siempre en el Salmo 94, años y años en el Salmo 94 y lo demás ¿dónde está? Entonces tenemos que abrir la palabra de Dios en familia, sacarla. En los quehaceres cotidianos también tiene que ubicarse un tiempo especial en las familias para que la palabra de Dios permanezca y acompañe nuestro caminar en todo momento. Y esa palabra también nos enseña a vivir en comunidad la solidaridad, esa que hace efectivo aquí y ahora el reino de Dios. Debemos pues optar por las actitudes que nos conviertan en verdaderos discípulos de Jesús y auténticos cristianos. Bueno, y en esta reflexión, meditación, ya hemos ido sacando del corazón nombres, actitudes, mensajes especiales. Lo esencial es Jesús, que nos pide, escúchame. Hoy vamos a dedicarnos un poco a iluminar nuestro compromiso con el testimonio de dos personas magníficas que nos acompañan aquí en este espacio de encuentro con la palabra y que con su testimonio de vida nos van a decir cómo es que han hecho ese camino de acogida de la palabra de Dios en esta pastoral educativa del Colegio Claret. Bueno, sí, hermana, verdad, tengo 8 años de colaborar en el Colegio Claret y la verdad ha sido una bendición. He aprendido y estoy aprendiendo la lección del maestro, que es escuchar atentamente su palabra. ¿Verdad? Somos un colegio en pastoral donde conectamos todas las áreas y hacemos de esos pequeños que recibimos día a día, pequeños discípulos, que con su testimonio de vida, ¿verdad? Nos dan fe que estamos haciendo un trabajo muy gratificante y estamos como María a los pies del Señor. Y eso es muy importante. También en nuestro colegio la práctica de valores es muy importante. El testimonio de vida con nuestras familias es algo que antes dejábamos pasar desapercibido. Como decía el Evangelio, nos preocupamos por cosas que no son importantes. Lo importante es la escucha de la palabra diaria, compartirla, evangelizar, tanto en el colegio, con nuestros pequeños, con sus familias, los padres de familia, en la comunidad educativa. Es un trabajo muy bonito, muy gratificante y sobre todo somos bendecidos por estar en este colegio y tener la oportunidad de escuchar día a día el Evangelio y sobre todo ponerlo en práctica y tenerlo siempre presente en nuestras vidas como docentes, como discípulos del Señor. Y aquí tenemos a Inés, que es una niña, ¿verdad?, del 4º grado B, que nos va también a compartir un poco de su experiencia como estudiante del Colegio Claret. Pues la experiencia ha sido muy satisfactoria al llegar al salón de clase y escuchar la palabra que es el Evangelio, y que es el pan de la palabra, es nuestro primer desayuno para toda la vida. Y también practicar el Evangelio, porque no es solo escucharlo, sino que es practicarlo. Y como dice el lema del Padre Juan Antonio París, una sola familia, un solo corazón. Muy bien, Inés, el desayuno, ¿verdad? El desayuno es la escucha de la palabra.
que nos hace sentir de una manera muy especial y sobre todo bendecido de estar en un lugar donde la pastoral es el centro. Nos conectamos de una manera muy especial y muy importante para dar testimonio de la vida y de la fe que profesamos en este colegio. Demos entonces gracias a Dios por este testimonio de nuestra coordinadora, la profe Mitzi, de nuestra querida estudiante Inés, que han dicho cómo en su vida la palabra ha ido haciendo esa fuerza, esa transformación. Ellas, así como María, también se sientan a la escucha de la palabra, ya han dicho en qué momento. Y es este testimonio un compromiso, una invitación para ti, para mí, para todos, para que nos hagamos también nosotros auténticos discípulos que se sienten a escuchar, a acoger y sobre todo a vivir y practicar esa palabra de Dios como discípulos misioneros. Entonces, que en nuestra casa, en nuestro hogar y sobre todo en nuestro corazón esté esa apertura para la palabra de Dios que siempre pasa y que siempre ilumina nuestro cotidiano vivir. Y agradecemos a todo el equipo de Tecla que atrás de cámaras, Tecla es tecnología claretiana, atrás de cámaras, están colaborándonos para que esto salga al aire, llegue a sus casas y la palabra de Dios se despliegue. Ellos también se sientan a la mesa de la palabra, desayunan, cenan, almuerzan con nosotros aquí a través del manejo de todos los equipos y que hacen posible que a través de estos medios lleguemos a sus hogares, a sus corazones. Qué lindo que la palabra del Evangelio se sigue inscribiendo en nuestros corazones. Y nos despedimos como una sola familia, un solo corazón, no sin antes recordar nuestro lema claretiano, casa, casa. Inesita nos va a recordar como esas actitudes que hemos de tener que son las mismas que Jesús identificó aquí en el hogar de Betania, de esta familia. Casa. Conociendo, amando, sirviendo y alabando a Dios. Recuerda, te toca a ti y me toca a mí y nos toca a todos compartir una acción concreta para llevar a la vida la palabra de Dios, como nos dijo Inés. No es solo escuchar, hay que hacerlo práctico, el Evangelio, pero también hay que irlo proclamando, anunciando. Y ahora nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como una sola familia y un solo corazón. Y que la canción que ahora queda entre nosotros, que te conozca y te haga conocer, ofrecida por nuestro santo fundador, patrono del colegio, San Antonio María Claret, nos comprometa a vivirla hoy y siempre. Que así sea. Hasta pronto. Muchas gracias. Señor y Padre nuestro, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar. Ayúdame a ser un hombre que arda en caridad y que abraza por donde pasa, que desea eficazmente encender a todo el mundo En el fuego del amor, Señor y Padre nuestro, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar. que nada me intimide, que sepa vivir en la pobreza, trabajando, orando y sufriendo, procurando en todas partes la mayor gloria de Dios.
te haga